para uno entender la Biblia, yo digo que la Biblia se interpreta sola, incluso es un principio hermenéutico de que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, dentro del capítulo 2, verso 16, hay algo que lo que pasa es que muchas veces no lo leemos detenidamente. Y si nosotros no comprendemos esa gran verdad, entonces desconocemos a qué sábado se está refiriendo Pablo. Por ejemplo, mira, el mismo verso que leímos, 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue. Bueno, esta versión dice: nadie nos critique, que es lo mismo. Sí. En asunto de comida, de bebida, en cuanto a día de fiesta, número 1, la fiesta, ¿verdad? Lunas nuevas y sábados. O sea, esas tres palabras, lunas nuevas, fiesta y sábados, se repiten varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros poder darnos cuenta de qué sábado está hablando Pablo, tenemos nosotros que ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta cuándo están esas tres palabras juntas, están ligadas. Bienvenidos a nuestro podcast Sellados. Bienvenidos a todos, bendiciones. Nuevamente estamos aquí para traer la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio hoy. Recuerden que hemos estado hablando del sábado. Anteriormente hablamos acerca de los 10 mandamientos. Hablamos también de que en el catecismo el cuarto mandamiento, que es el sábado, lo eliminaron. También hablamos que si el sábado era solamente para los judíos. Y por último hablamos de que por qué a las personas que transgredían el sábado lo apedreaban. Entonces, tenemos aquí dos invitados. Tenemos a nuestro hermano Yorin Martínez, que siempre está con nosotros colaborando aquí. Bienvenido, Yorin. Dios te bendiga, Daniel. Dios te guarde. Bendiciones. ¿Cómo estás? Estamos bien por la gracia de Dios. Amén. También tenemos otro invitado aquí, que es nuestro hermano Juan Reyes. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias a Dios. Me siento honrado estar aquí en tu canal. Y de verdad es un gusto conocerte, Yuri. He visto tus videos en YouTube, así que esperemos que sean de gran bendición. Amén, amén. Amén, amén. Entonces, hemos estado hablando del sábado. Hoy tenemos algunas preguntas concernientes al sábado. Nuestro hermano Juan Reyes tiene una pregunta acerca de un versículo bien famoso, un poquito controversial, que está en Colosenses. ¿Cuál es, Juan? Bueno, lo encontramos en Colosenses 2, 16, 17, si me quieren acompañar. Y dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Esa es la lectura bíblica que estamos para empezar el tema. Sí. Entonces, ese versículo habla de que nadie nos debe juzgar como cristiano en comida, en bebida, en días de fiestas y específicamente en días de reposo, que es sábado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo habla de que nadie nos debe juzgar a nosotros en sábado si nosotros guardamos el sábado? Bien, Daniel, mira, esa es una pregunta muy interesante. Dicho sea de paso, es un texto bíblico muy utilizado en el mundo cristiano, de aquellas personas que son opositores al sábado. Este texto marca aparentemente de que el sábado fue abolido porque dice que nadie nos juzgue. Ahora yo quiero empezar ese versículo con la última parte que dice: nadie nos juzgue en sábados. Con ese está en plural. Ahora mira, muchas veces nosotros como adventistas, para defender el tema del sábado, utilizamos el término que este sábado que se menciona aquí no es el sábado del decálogo porque sencillamente está en plural. Dice sábados. Si estuviera hablando del sábado del decálogo, estaría en singular, sábado, ¿verdad? Sin embargo, este argumento es un poquito frágil, ya que cuando estudia el texto en el idioma original, da alusión el texto de que está hablando prácticamente del sábado del decálogo, aparentemente. Ahora, si nosotros utilizamos también ese mismo método, podemos buscar otras citas que pueden prácticamente refutar ese argumento. Por ejemplo, si tú lees Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12, cuando dice aquí que Dios le dio al pueblo mis leyes y mis sábados, ahí está también en plural. O sea, habla de sábados y todo el mundo sabe que ese es el sábado del decálogo, que Dios lo dio al pueblo. Entonces, usar este argumento para decir que ese sábado no es el sábado del decálogo está un poquito como medio fuera de lugar. Mira, cuando nosotros estudiamos la gramática griega en este sentido, bueno, en el Nuevo Testamento, encontramos que la palabra sábados está en genitivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú analizas los
comentadores, por ejemplo, el comentario bíblico adventista menciona que la palabra griega que se utiliza debería ser sabata. Recuerda que en el griego se utiliza la palabra sabaton para el día sábado. Entonces, los argumentos que utilizamos nosotros, según el comentario bíblico adventista, es que ahí utiliza la palabra sabata, que es el plural de la palabra sabatón. Y no solamente eso, otros comentadores como Matthew Henry, otro comentador también como John McActon, dicen que ahí prácticamente habla del sábados, o sea, que habla de plural. Pero en el texto griego utiliza el genitivo plural, que es la palabra sabaton, o sea, refiriéndose también como si fuera al sábado del decálogo. Incluso cuando tú lees Lucas capítulo 4, verso 16, cuando dice que Jesús acostumbraba a ir a la iglesia, dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y que el sábado se levantó a leer. Ahí nosotros podemos ver que se utiliza la misma palabra de Colosenses. Está también en genitivo. Ahora, ¿por qué digo esta palabra? Porque cuando utilizamos ese tipo de gramática en el texto original, el texto no da alusión si es al sábado del decálogo, de los 10 mandamientos, o es al sábado ceremoniales. De la única forma que nosotros podemos saber a qué sábado se está refiriendo Pablo, tenemos entonces que leer el contexto de la Biblia. O sea, de la única forma es esa, leyendo el contexto de la Biblia, y podemos deducir claramente a qué se está refiriendo Colosenses 2:16. Y el contexto es clave. Por ejemplo, cuando tú estudias el capítulo completo, nosotros nos damos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, mira, ahí en Colosenses 2, versículo 11, dice la palabra de Dios allí: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual soy despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Verso 2 dice: con él fuiste sepultado en el bautismo, y en él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí Pablo hace un contraste y dice que la circuncisión, recuerda que la circuncisión fue el pacto que Dios hizo desde Abraham, según el capítulo 17 de Génesis, y que se reiteró, o Dios lo volvió a dar como una ley en Levítico capítulo 12. Entonces, está hablando Pablo aquí que la circuncisión que se hacía cuando un niño nacía a los 8 días de nacido es la misma circuncisión que ahora Jesús hace, pero a través del bautismo. O sea, que fue prácticamente un reemplazo de la circuncisión literal de un niño de 8 años a la circuncisión del corazón, que lo dice Pablo aquí, que se hace a través del bautismo. A través de Cristo ahora somos circuncidados, no en el prepucio, sino en el corazón. Entonces Pablo viene hablando a la iglesia de Colosas de un problema que estaba existiendo en esos tiempos, de que habían judíos de aquellos tiempos que querían inducir al pueblo a que debían obedecer ese tipo de leyes. Ahora, más adelante, si tú sigues leyendo, el versículo 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, dice el verso 14, y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no eran contrarias, y la quitó, y que era contra nosotros, y la quitó en medio, clavándola en la cruz. Ahora, esa palabra acta de los decretos, que es una palabra muy interesante, en el idioma griego se utiliza la palabra cheirógrafo o hierógrafo, que es la pronunciación. Ahora, la palabra cheirógrafo se compone de dos palabras. La palabra chei significa mano y grafo significa documento. Es decir, documento escrito a mano. Pero esa misma palabra está acompañada de la palabra domastín, acta, decreto, que ahí viene la palabra dogma. Entonces, la palabra domastín también se está refiriendo a algo que era contraria contra el hombre, contra el ser humano. Ahora, ¿qué era lo que era contraria? Bueno, tú sabes que la palabra cheirógrafo, así mismo se traduce como un documento escrito a mano, era como si fuera un pagaré, una venta de un terreno. Esas eran cosas que se hacían. Por ejemplo, yo que soy dominicano, cuando uno le tomaba un préstamo a alguien, yo hacía una garantía. La garantía era que yo le decía: debo y pagaré a fulano la suma de tanto dinero. Entonces era un papel que yo firmaba. Entonces era un documento válido ante las leyes judiciales del país. Entonces era algo válido. Entonces eso es lo mismo que está haciendo Pablo. Entonces, ahora, ¿dónde está este documento? Bueno, con nosotros vamos entonces a Deuteronomio. Encontramos que había una acta o un documento escrito a mano que era el libro de la ley. Ok.
el libro de la ley que se encuentra ahí en el libro de Deuteronomio. Ahora, lo que quiero especificar también que el libro de la ley fue un libro que escribió Moisés. Eso está ahí en la palabra de Dios, que lo escribió Moisés con su propia mano, a diferencia de los 10 mandamientos que fue escrito por Dios. Sí, en ese punto ahí, yo me acuerdo que ahí mismo en Deuteronomio dice que la ley de Dios de los 10 mandamientos fueron puestas dentro del arca y que la ley, el acta de los decretos fue un libro que se escribió y lo puso fuera del arca. Al lado, dice la Al lado palabra. del arca, sí, entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia, hermano Daniel y hermano Juan, que ahí nosotros, si tú ves, por ejemplo, lee Éxodo 31, 18, dice allí la palabra que Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. O sea, los mandamientos fueron escritura de Dios mismo. Pero este libro, como usted menciona, fue escrito por Moisés. Ahora, dictado por Dios. Dios le dictó a Moisés, Moisés escribe. Entonces, ahí dentro de ese libro de la ley había muchas leyes ceremoniales. Que dicho sea de paso, ahí están las festividades, las fiestas, que más adelante la vamos a ver, que eran fiestas establecidas, pero también había maldiciones. Recuerdan que dice también el libro de Gálatas, que lo dice Pablo, maldito es el que es clavado en el madero. Maldito es el que no obedezca todo lo de este libro. O sea, había maldición. Entonces, todas esas cosas eran contrarias al ser humano. Porque el mandamiento, por ejemplo, dice no matar. Pero la consecuencia de tú matar es que te van a apedrear. Si tú violabas el sábado dice, no, acuérdate del día sábado para santificarlo, pero si tú violabas el sábado, te mataban, porque lo leímos anteriormente en el otro podcast que hicimos, que la persona que violaba el sábado era muerta. Entonces, esa ley de condenación era contraria a la persona, y a eso que Pablo se está refiriendo. Algo que queríamos saber, porque se escucha muy feo cuando hablaste del sábado, que era una persona apedreada. Y muchos de los cristianos por lo regular siempre atacan el sábado porque dicen eso es algo ceremonial, eso es algo de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, por eso muchos cristianos están confundidos porque cada texto que toman para validar que el sábado está abolido, ¿qué tú les puedes recomendar para poderlo comprender mejor? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que te tengo a ti, Yuri, es del sábado de Colosenses, que ese es el mismo que abarca de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo tú identificarías de qué sábado está hablando? ¿El sábado el de los 10 mandamientos o el sábado de las fiestas? Porque me di cuenta que por la forma que explicaste que te fuiste al griego, y eso me gustó porque siempre yo les comento a algunos de mis seguidores, miren, para entender mejor las escrituras hay que irnos al original. Al original, ¿verdad? Y eso me encanta cómo tú lo explicas. ¿Me podrías? Sí, claro. Mira, mi hermano, para uno entender la Biblia, yo digo que la Biblia se interpreta sola. Incluso es un principio hermenéutico de que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, dentro del capítulo 2, verso 16, hay algo que lo que pasa es que muchas veces no lo leemos detenidamente. Y si nosotros no comprendemos esa gran verdad, entonces desconocemos a qué sábado se está refiriendo Pablo. Por ejemplo, mira, el mismo verso que leímos, 2.16, dice, por tanto, nadie os juzgue. Bueno, esta versión dice, nadie nos critique, que es lo mismo. Sí. En asunto de comida, de bebida, en cuanto a día de fiesta, número 1, la fiesta, ¿verdad? Lunas nuevas y sábados. O sea, esas 3 palabras, lunas nuevas, fiesta y sábados, se repiten varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros poder darnos cuenta de qué sábado está hablando Pablo, tenemos nosotros que ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta cuándo están esas 3 palabras juntas, están ligadas. Una cosa que yo veo ahí que dice primeramente que nadie lo juzgue en comida y bebida. Y luego dice en día de fiestas, luna nueva y reposo. Todo lo que yo veo ahí, todo eso ceremonial, porque la comida y la bebida era cosas ceremoniales que se hacían para la adoración a Dios. Mira, dicho sea de paso, la palabra comida es la palabra prosi y la palabra bebida es la palabra brosi. O sea, muy parecida en el texto griego. Pero me llama la atención que esa comida, como usted menciona, hermano Daniel, esa comida se refiere a, pues recuerda que en Levítico habla cuando el sacerdote sacrificaba un animal, una parte era para el sacerdote y para sus hijos, para comerla. También si tú lees en la misma palabra, dice que habían 12 panes de la proposición. Esos panes se debían cambiar diario, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Eso también era ceremonial. Tú ves que en la Pascua también se habla de las hierbas amargas. También se habla que el pan debía ser sin levadura. Entonces, tú ves que
cada comida que se menciona son la misma comida que se está mencionando aquí, porque iba conectado con la ceremonia. El vino, que es la bebida que se menciona aquí, era el vino que ellos tomaban también para ir acompañando esa fiesta, porque en esa fiesta que se hacía también utilizaban el vino, claro, pero era vino sin fermentar, no era un vino fermentado. Entonces más adelante dice la palabra, por tanto nadie juzgue en comida, bebida, que ya lo expliqué. Luego dice en día de fiesta, lunas nuevas. Ahora, cuando nosotros vamos al texto anterior, por ejemplo, al libro de Levítico, allí encontramos siempre esas palabras. Por ejemplo, mira, cuando nosotros vamos a Levítico, capítulo 23, encontramos los sábados ceremoniales. Dicho sea de paso, eran 7 sábados ceremoniales. Por ejemplo, mira, aquí en Levítico, capítulo 23, verso 6, aquí dice que el día 15 de Aviv, que era el mes de mayo, en este texto habla que ese día se debía reposar, que era el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y dice que era un día de reposo. Esa palabra reposo es la palabra también Shabbat, que se refiere a algo ceremonial, a algo que era festivo. Tú ves que está acompañado de la fiesta. Entonces, el 21 de Aviv también volvía a ser celebrado porque eran 7 días. Desde el 15 al 21 se celebraba esa fiesta de los panes sin levadura, que a ese día se debía descansar. Para ponerlo en un lenguaje actual, por ejemplo, si hoy es domingo, a ese día, 15 de abril, no se le podía llamar domingo, se le debía llamar sábado. Sí, porque era reposo, era un día de descanso donde el pueblo no podía trabajar o no debía trabajar y celebrar esta fiesta. Otra fiesta que se menciona en la misma palabra de Dios, dice aquí en Levítico 23, 15 al 16, está la fiesta del día del Pentecostés. Ustedes saben esa fiesta, ¿verdad? Que era después de la Pascua, a los 50 días, se celebraba el Pentecostés. Que dicho sea de paso, en el capítulo 2, de hecho, se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ese también era un día de descanso, que se le consideraba también como un día sábado. También si tú sigues leyendo, ahí mismo en el capítulo 23, 27 de Levítico, está el día de expiación, o el Yom Kippur, que ese era un día al año que el sumo sacerdote debía pasar del lugar santo al lugar santísimo a hacer una ofrenda o una expiación por los pecados del pueblo que cometía durante el año. Entonces era una fiesta que se celebraba en ese momento. Entonces no importa el día que caiga esa fiesta, era sábado. Sábado. Bueno, aunque fuera lunes o martes o miércoles, era sábado. Para ponerte un ejemplo, tú sabes que nosotros cumplamos años, ¿verdad? Sí. Y cada año que cumplimos se cae un día diferente. Ahora la fecha siempre sigue la misma, pero el día varía. Sí. Entonces eso es lo mismo que pasa con la fiesta. Que no importa si caía martes, miércoles o si no era por número 1, 2, 3 o 4, ese día se consideraba sábado. Sábado, que es reposo. Reposo, exactamente. Pero también había otra fiesta que es la fiesta de las cabañas, que está ahí en Levítico 23 del 34 al 35. También estaba la fiesta del jubileo, que también ese era el año sabático que se hacía, que mayormente, bueno, está registrado en el capítulo 25 de Levítico, que cada 7 años la tierra tenía que tener un descanso, y a ese año el jubileo se le llamaba reposo sabático, porque era cada 7 años. Entonces, año sabático. Año sabático. Entonces, lo que estamos viendo, mis hermanos, es que en Levítico habla de algunas fiestas que eran consideradas como sábado, que no directamente era el mismo sábado del Decálogo. Ahora, mira, vamos a buscar otras citas que yo quiero compartir con ustedes y lo voy a hacer breve porque yo sé que el tiempo apremia en estos medios, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 31, dice aquí: y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días sábado, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número, de acuerdo a su rito, continuamente delante de Jehová. Ustedes ven que aquí menciona la palabra luna nueva, habla también de la fiesta y habla también del sábado. Y yo pudiera citarle también Segunda de Crónicas 2:4, Segunda de Crónicas 8:13, 31:3, Esdras 3:5, Isaías capítulo 1, verso 14, Levítico 38:39, Ezequiel 45:17. Todas esas citas que por razón de tiempo no lo voy a leer, pero las personas que nos están viendo en esta plataforma pueden buscarlo, que ahí siempre habla de fiesta, luna nueva y de sábado. Siempre que se habla de los sábados ceremoniales, estaban ligadas los tres. Eso lo vemos juntos. Fiesta, sábado y luna nueva. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces, que ahí viene la respuesta para usted, mi hermano querido, cuando nosotros hablamos del sábado del Decálogo, nunca, bueno, más adelante lo voy a explicar, nunca aparece el sábado ligado
con fiesta ni con luna nueva. Es interesante. Por ejemplo, cuando tú lees el mandamiento del sábado, Éxodo capítulo 20, verso 8, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es el reposo de Jehová tu Dios. Después dice: no hagas en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Entonces da la razón ahora por qué se debía guardar el sábado. Porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y el mar, reposó, bendijo y santificó el sábado. Ahora, ¿usted escucha la palabra fiesta ahí? No. Luna nueva, no. No. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13, que dice: si retrajere tus pies de pisotear mi día santo y le llamara delicia, santa de Jehová, y lo venerare, no andando en tu propio camino, sino andando en los caminos de Jehová, yo te subiré por la altura de los cielos, dice la palabra. Pero tampoco escuchamos la palabra ni fiesta, ni tampoco luna nueva. El mismo Ezequiel 20:20 que lo cité ahorita, y el 20:12, Lucas 4:16, que habla que Jesús, como su costumbre, fue a la sinagoga en sábado. No se menciona fiesta ni luna nueva. Incluso el mismo Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, capítulo 2, menciona que Pablo se congregaba en sábado, que dice que discutió por 3 sábados, y no se menciona la fiesta ni tampoco la luna. O sea, que yo pudiera citar aquí muchísimas datos bíblicos donde nunca el sábado del decálogo se menciona con fiesta ni con holocausto. Nunca se menciona. Bueno, a excepción de Isaías 66:23, que lo voy a explicar un chisme más para adelante. Pero la única cita que menciona ahí, por lo menos el mes, que es la luna nueva, con el sábado, pero no se menciona fiesta, es solamente ese. El único texto. Después ningún texto es acompañado. Entonces, por esa razón nosotros nos podamos dar cuenta que no se está hablando directamente del sábado, del decálogo, sino sábados ceremoniales. Entonces, Yuri, tengo otra duda. Para identificar el del sábado de los ceremoniales, sé que tenemos que leer detenidamente, ¿no? Porque hay muchos versículos que hablan del sábado, pero nos estamos dando cuenta que con tu explicación que nos das, que debemos ver de qué sábado nos está hablando, ¿no? Si es sábado ceremonial o sábado de los 10 mandamientos, porque tristemente a veces agarramos el versículo y vemos y dice: oh, es sábado, ¿no? Porque todos nos saben, mira, acá dice que tú no te tienen que juzgar por el día de reposo, ¿no? Pero el día de reposo, o fiestas también que has comentado, está hablando acerca de lo que empieza con Levíticos, ¿no? Levíticos 23, donde dice: comienza hablando del sábado semanales y luego ceremoniales. Entonces creo que de lo que he entendido es que debemos identificar de qué sábados nos está hablando, de qué sábados abolió Cristo, de los que no debemos guardar, pero no del sábado de los 10 mandamientos. Así ¿verdad? Es lo que yo he tratado de comprender, sí, y creo que me ha quedado clarito. ¿Hay alguna conexión ahí en Levítico entre los sábados ceremoniales y los sábados semanales? Bueno, sí, y es un texto, gracias hermano por la pregunta, porque es un texto que muchas personas lo utilizan. Dice: mira, pero ahí en Levítico ya tú hablaste de los sábados ceremoniales, pero también está el sábado del decálogo y no podemos mentir. Si tú lees el capítulo 23, verso 1 en adelante, que lo voy a leer aquí, capítulo 23 y el verso 1, mira qué dice Daniel aquí. Habló Jehová a Moisés y le dijo: hablad a los hijos de Israel y diles: la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis con santa convocación, serán esta. Y ahora dice el versículo 3: 6 días trabajarás, pero el 7º día será descanso de santa convocación, ningún trabajo haréis en el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Mira, ahí claramente se sabe que se está hablando del sábado del decálogo. De los 10 mandamientos, sí. Entonces, en esta parte está ligado el sábado con los sábados que más adelante se mencionan que eran ceremoniales. Ahora, ¿por qué razón está mezclado? Mira, es sencillo. Lo primero es que ahí habla, si tú lees el versículo 3, habla aquí, lo voy a repetir: 6 días trabajarás, pero el 7º día será descanso de santa convocación. Esa palabra santa convocación es la que marca la diferencia. Mira, la palabra fiesta, que es una festividad, es la palabra moed. Esa palabra moed en el hebreo, viene de la palabra moedín. Ahora, esa palabra moedín, ¿dónde aparece por primera vez en la Biblia? Si tú vas a Génesis capítulo 1, verso 14, y quiero leer esa cita para que ustedes puedan ver. Es mucha información, hermano, pero es bueno explicarlo detallado porque es un tema un poco
problemático, ¿verdad? Pero mira, cuando nosotros leemos Génesis 1:14, mira que dice aquí la palabra del Señor. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones. Escucha esa palabra, estaciones. Dice, los días y los años. Esa palabra estaciones que se encuentra allí es la palabra moedín. Esa es la que se utiliza en el idioma hebreo. Ahora, esa palabra moedín tiene varios sinónimos en el idioma español. Por ejemplo, significa una cita, significa también tiempo fijo, estación específicamente una festividad, significa una asamblea, significa también lugar de congregación, significa también señal, o sea, tiene muchas palabras sinónimas. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra estación, no se está refiriendo a verano, otoño y primavera, porque recuerda que en Génesis no se habla que el clima de aquellos tiempos era como el clima que tenemos. La variación del clima que tenemos hoy en día aparece en el capítulo 8 de Génesis, cuando Noé sale del arca, que Dios le dice que marcará el frío, el calor, el verano y el otoño. O sea, el clima se dañó, por así decirlo, después del diluvio. Entonces, esta palabra estación no está diciendo que eran verano, otoño, primavera, no. Está hablando una fiesta establecida, lugar de reunión. Entonces, lo que quiero decir con esto, para que ustedes puedan entenderme, que los hermanos que nos están viendo puedan entender, es que Dios desde el principio tenía una fiesta establecida, que lo iba a marcar con un día o con años o con meses. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Por ejemplo, el sábado es una fiesta. El sábado es una fiesta porque es un moed. Es una celebración. Cuando tú vas a la iglesia, tú estás celebrando un día. Un día que es apartado del mundo secular para beneficio espiritual. O sea, para las cosas de Dios. Entonces, lo que está diciendo Levítico ahí, el capítulo 23, que el sábado comienza en Levítico porque era una fiesta, no como una fiesta del Pentecostés, ni como la cabaña, ni como la Pascua, no. Era una fiesta porque era un lugar donde las personas debían reunirse, un día de regocijarse, un día en comunión con Dios. Por eso Dios arranca primero con su día santo, que es el sábado, porque había que celebrarlo. Entonces, más adelante, marca la diferencia porque la fiesta establecida de la Pascua eran fiestas que eran determinadas por el calendario lunar, o mejor dicho, lunisolar, que es el calendario hebreo. Entonces, notemos que Dios pasa. Por ejemplo, tú ves que dice la Biblia, nadie nos juzga en comida, bebida, en fiesta. Que la fiesta, ¿cuánto era? Anuales. Dios comienza con fiesta porque era anuales. Después se va a la luna nueva, que era mensuales. Y termina entonces con los sábados ceremoniales. Pero el sábado del decálogo era algo semanal. No era algo mensual, ni era algo anual. Entonces Dios comienza en Levítico con el sábado porque es su día santo para él apartarlo y que el pueblo lo tomara como descanso. Sentando la base. Entonces desde allí vendrían entonces los sábados ceremoniales más adelante, que estaban ligados, como mencionó anteriormente, con la fiesta, con la luna, porque eran regidos por el calendario lunisolar. Okay. Tengo otra duda. De acuerdo a lo que he escuchado acerca del sábado, entonces, ¿quieres decir que sí es importante guardar el sábado? ¿O eso solamente fue instituido para los judíos? Bueno, mira, no hay un texto bíblico que menciona el sábado para los judíos. Ya eso es sacar la Biblia de contexto. Dicho sea de paso, la misma cita que mencioné ahorita en Isaías 58, dice Dios, si retrajere tu pie de pisotear mi día santo. O sea, ¿de quién es el día? De Dios. De Dios, no es de los judíos. Entonces, ahí nosotros podemos ver, incluso, nos vamos más para allá. Si nosotros leemos en Marcos capítulo 2, verso 27, que es un versículo muy interesante, Jesús dijo allí, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, pero en el contexto dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, ahí cuando examinamos el texto original, cuando dice el sábado fue hecho, la palabra hecho es ginomai en el griego, que si tú notas en Génesis capítulo 2, dice que fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, esa es la misma palabra que Dios hizo. Entonces, la palabra allí, hombre, esa es la palabra antropos. Esa palabra antropo viene de la raíz hebrea Adán. Adán fue el primer hombre que Dios creó. Entonces, lo que está diciendo el texto griego, que Dios hizo el sábado para beneficio del hombre. Es decir, del ser humano. Sí, del ser humano. Entonces, sí, porque la palabra hombre también significa humanidad en el griego. O
significa hombre o mujer en sentido genérico. Entonces, cuando dice el texto allí que el sábado fue hecho por causa del hombre, lo hizo por causa de la humanidad, porque Dios sabía que si es por el ser humano, trabaja no 7 días, trabaja 10 días consecutivos. Pero Dios quiso apartar un día, así como Él lo apartó en la creación para Él descansar, porque el primer ejemplo lo hace Dios con el sábado. Ustedes ven que en Génesis capítulo 2, verso 3, dice que Dios reposó y que lo bendijo. El primero en guardar el sábado, literalmente, fue Jehová. Entonces no podemos decir que el sábado era para los judíos o para Israel, cuando Dios en Génesis ha dado el sábado como ejemplo y Él mismo descansa. Ahora, Dios es judío, Dios es israelita, jamás en la vida. Entonces no podemos decir que el sábado se estanca para un pueblo. Ahora, Israel como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido, bueno, ahí si tú lees en Éxodo capítulo 4, verso 22, la Biblia dice claramente que Dios seleccionó a Israel como su pueblo, ese es mi primogénito entre todos los pueblos. Entonces Dios aparta a Israel como su pueblo, ¿verdad? Para ponerlo como ejemplo, incluso geográficamente, el pueblo de Israel estaba en el centro de las demás naciones. Toda persona que quería pasar de un pueblo a otro tenía que pasar por Israel. Entonces, Dios pone a Israel como su pueblo, como su primogénito, para que iluminara toda la tierra, todos los pueblos. Lamentablemente, ellos, por su desobediencia, Dios tuvo que quitarlo y darle el privilegio a nosotros los gentiles, para de los dos pueblos entonces formar un solo pueblo. Y a ellos le dijo Dios, acuérdate. Acuérdate, claro, del sábado. Del sábado. Sí. No se lo dijo a ellos, sino dijo, acuérdate. Sí, porque ya estaba dado anteriormente. Dicho sea de paso, cuando Dios dice acuérdate, en la palabra hebrea, no la tengo ahora en mente, la palabra hebrea que se utiliza, la palabra acuérdate, no se está refiriendo a algo futuro, como que algo que va a suceder, sino se está refiriendo al pasado. Pero no se está refiriendo al pasado porque muchas personas dicen, no, si es al pasado, entonces vamos a ir a Éxodo 16, que ahí Dios habla del maná. Pero no es del maná que está hablando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no se puede descontextualizar. Porque después que Dios dice acuérdate del sábado y te dice no trabajes tú, después da la razón el por qué. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, reposó. Entonces, cuando buscamos esas 3 palabras que Dios reposó, bendijo y santificó, solamente aparece en Génesis. Entonces, estamos hablando que Dios hizo el sábado desde la creación para la humanidad. Entonces le está diciendo, acuérdate del sábado, acuérdate que yo soy el creador, porque yo lo creé el sábado al inicio de la creación. Entonces, perdóname, Sí. Dani, te agarré la palabra. Pero entonces una de las cosas importantes es que cuando nosotros aceptamos el sábado como día de reposo, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador. ¿Se puede Amén, decir amén, así? claro que sí, así es. Sí, porque si tú me estás diciendo que igual en Éxodo 20, el 8, nos está diciendo que es día de reposo santo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ahí es donde reconocemos, ¿no? Porque estamos aceptando. A pesar que no somos judíos, creo en lo personal que al ser cristianos y aceptar a Cristo en nuestras vidas y aceptar el sábado, reconocemos que Él es el creador, ¿no? Amén. Y me encantó cómo lo estás explicando, porque entonces no solamente este sábado que estamos tratando de abolir, porque pensamos que el de los 10 mandamientos está abolido, sino que este sábado que nos hablas es un sábado de bendición y que aquellos que quieran aceptar este sábado van a ser bendecidos, ¿no? Amén, así es. Mira, yo quiero, gracias por la pregunta, porque hay cosas que a uno se le prende el bombillito. Mira, cuando tú analizas el libro de Éxodo, específicamente el mandamiento del decálogo del sábado, cuando Dios dice acuérdate del día sábado, ¿verdad? Después si no trabajas tú ni tu hijo, da la razón el por qué, lo explicamos ahora, ¿verdad? Sí. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando entonces tú lees en Deuteronomio el mismo mandamiento, porque en Deuteronomio es una repetición de la ley, y aquí también incluye los mandamientos. Mira, vamos allí a Deuteronomio capítulo 5 y el verso número 15. Y con esto voy a contestar la pregunta que el hermano hace. Y yo quiero que usted note la diferencia que hay. Dijimos que Dios dice acuérdate del sábado, ¿verdad? Para santificarlo. Luego dice que no trabajes ni tú ni tu hijo. Y después dice la razón, el por qué. Dice porque Dios reposó en ese día, y como Él reposó, también invita a su criatura, a su creación, a que repose en ese día, ¿verdad? Ahora, miren que dice el mismo mandamiento, el capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazos extendidos, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guarde el sábado.
Wow. Ustedes ven que hay una diferencia Sí. con este mandamiento aquí, con el de Éxodo 20:11. Aquí Dios le dice a Israel, mira, ustedes deben guardar el sábado. ¿Sabe por qué? Porque ustedes eran esclavos. Ustedes estaban oprimidos en Egipto. Y porque ustedes estaban oprimidos y yo los saqué con mano fuerte de allá y con brazos extendidos, ahora usted tiene que guardar el sábado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el sábado se guarda por redención. También. Es por redención porque ellos eran esclavos y ahora Dios los redime, los saca de esclavitud y los lleva entonces a la tierra prometida. Entonces, eso es un paralelismo con el pecado nuestro. Nosotros, por ser pecadores, ¿verdad? Que no merecemos la gracia de Dios, Dios nos ha rescatado del mundo, nos ha rescatado del pecado y nos ha llevado a Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros. Entonces, una persona que es redimida por la sangre de Cristo, que era esclavo del pecado, ahora es resucitado, es salvo en Cristo Jesús. Por lo tanto, el llamado es que toda persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo tiene que guardar el sábado, porque era esclavo del pecado, pero ahora fue resucitado en Cristo Jesús. Wow. Amén. Entonces, vemos aquí que en Colosenses estos sábados son ceremoniales. Entonces, a la persona que nos dicen, que me ha pasado a mí, que todos los días son iguales, ¿qué le podemos decir? Mira, ese es un argumento muy, muy interesante, hermano Daniel y hermano Juan, que siempre dicen que todos los días son iguales. Dicho de paso, ahí citan el libro de, la carta a los Romanos, capítulo 14, que allí dice que uno juzga en días diferentes. Aunque el contexto no está hablando de sábado, nunca lo menciona, y en realidad está hablando aquí mayormente del ayuno. Pero eso es otro tema que quizá más adelante lo podemos tocar. El punto es, mis hermanos, que no es igual. El sábado tiene algo especial para Dios, no para mí, sino bíblicamente hablando, el sábado tiene algo especial que no lo tiene en otro día. Por ejemplo, mira, en la creación vemos que Dios dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y Dios, y dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Que era bueno. Segundo día, y fue tarde y la mañana el segundo día, y vio Dios que era bueno. O sea, desde el primer día al sexto día, Lo mismo. Dios va diciendo que era bueno. Pero cuando usted termina el capítulo 1, verso 31, dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Pero el capítulo 2, verso 3, dice que Dios bendijo, santificó el sábado porque en él reposó. Nota que Dios no dijo que fue bueno, sino lo hizo algo mayor. Lo santificó y lo que bendijo. que la palabra es kadash, consagrado, apartado. Entonces Dios hizo una excepción diferente con el sábado a los demás días. Y ese principio lo podemos ver con el maná, capítulo 16 de Éxodo. En Éxodo 16 nosotros podemos ver que todos los días caía maná. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el mismo viernes caía maná. Y Dios le dice al pueblo, mira, todos los días ustedes deben coger maná, pero no pueden guardarlo al otro día porque se va a gusanar, le caía gusano. Y usted sabe como el pueblo rebelde dice que dejaban para el otro día. ¿Y qué parecía el otro día? Se agusanaba. Pero él dice Dios en la palabra, en el capítulo 16, que el viernes, antes de la puesta de sol, ellos debían tomar maná y guardarlo hasta el día siguiente porque en sábado no caía maná. Ahora, lo curioso que me da es que cuando caía el maná el viernes, que ellos lo tomaban, lo guardaban, lo preservaban hasta el sábado se lo comían rico, por decirlo así, porque no se agusanaba. Bueno, entonces, mis hermanos, Dios tiene un día específico con el sábado porque vemos que era diferente. Notemos también ahí en el libro de Números. En el libro de Números habla que todos los días debía hacerse un sacrificio de animales en la mañana y en la tarde. Sin embargo, cuando llegaba el sábado, dice la Biblia que eran 2 corderos que se sacrificaban, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, ¿por qué razón Dios hace una diferencia con el sábado? Porque lo vemos que en los otros días Dios nos hace esa excepción. Sin embargo, vemos a través de la Biblia que el sábado es diferente. Entonces, para Dios, los días no son iguales. Dios tiene un día específico, un día apartado, diferente a los demás días. Es, por ejemplo, como el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y el mal, que Dios le dijo a Adán y Eva, coman de todos los árboles, pero de este es reservado. No lo coman. Entonces Dios hace lo mismo con el sábado, que todos los días son seculares, puedes trabajar, 6 días trabajarás, pero el sábado es consagrado para mí. Entonces Dios es el que consagra, Dios es el que aparta. Por lo tanto, el sábado no es igual a los demás días ante los ojos de Dios. Tú que has estudiado toda la Biblia, ¿tú has visto alguna vez que el sábado perdió su santidad? Muchas personas dicen que con la muerte de Jesús fue que terminó el sábado.
Pero más, sin embargo, vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versos 54 al 56, que María, oiga, María, la madre de Jesús, y María Magdalena y las otras mujeres guardaron el sábado porque llevaron especie aromática. Eso fue después de la muerte de Jesús. Si tú vas entonces a el libro de Hechos de los Apóstoles, tú ves allí que dice la Biblia en el capítulo 13 que había una mujer llamada Lidia. Lidia era una mujer gentil, una mujer devota de Dios, pero era gentil, que dice que fue bautizada en sábado. ¿Ustedes sabían eso? Había una sinagoga, había un lugar debajo de un árbol donde ellos se congregaban y ella fue bautizada en sábado. Vemos también ahí en Hechos capítulo 17, verso 2, que dice que Pablo discutió con los judíos de aquel entonces, debatió con ellos y duró 3 días debatiendo con ellos, o sea, tres sábados consecutivos debatiendo con ellos. O sea, Pablo, recuerden que Pablo no fue discípulo literal de Jesús como los 12, fue discípulo de Jesús después. Entonces estamos viendo que Pablo guardaba el sábado. Vemos también en la Biblia, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 4, verso 9, que al pueblo de Dios le queda un reposo sabático. Entonces, está diciendo que eso es algo futuro. Entonces, nosotros a través de la Biblia vemos que después de la muerte de Jesús, las personas siguieron guardando el día sábado. Porque el sábado jamás fue abolido. Al contrario, el sábado, como es el día de Dios, se ha seguido guardando desde hace mucho tiempo. Incluso, mira, en Mateo capítulo 24, verso 20, allí dice que oren, dice la palabra orad para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Cuando tú estudias la profecía, que es una profecía que el mismo Jesús dijo, esa profecía de la huida, de la destrucción del templo, pasó en el año 70 después de Cristo con el emperador o el general Tito. Dice la historia que fueron perseguidos los cristianos y muchos de ellos también murieron. Pero dice la Biblia entonces que Jesús había anticipado de que el sábado, todavía en el año 70, se estuviera guardando. Porque Jesús dijo, oren para que vuestra huida no fueran que en invierno ni sábado. Y si pasó en el año 70 después de Cristo, está diciendo que el sábado se sería guardando por lo menos hasta el año 70. O sea, la profecía. Pero sabemos que el sábado se ha seguido guardando por toda la eternidad y seguirá siendo guardado por la eternidad, porque ahí en Isaías capítulo 66 lo menciona de que el sábado será guardado también en la tierra nueva. Amén. El tiempo se nos terminó. Entonces, ya para concluir, Yebrín, ¿el sábado tiene algún beneficio para el cristiano? ¿Cuál es el propósito del sábado? Bueno, mira, el sábado tiene 2 propósitos. Número 1, exaltar al Creador, a Dios como nuestro creador. Al usted guardar el sábado, está reconociendo que Dios es nuestro creador y que es creador de todas las cosas. Número 2, el sábado tiene un beneficio físico porque tú te atienes, una persona se abstiene de trabajar los 6 días, pero el sábado lo aparta para descansar. Ahora, ese descanso no debe hacerse en una cama en su casa. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice que debemos congregarnos. Entonces, ese sábado nosotros lo apartamos espiritualmente. Para estar en comunión con Dios. En comunión con Dios. Sí, sabemos que todos los días podemos estar en comunión con Dios y que deberíamos estar en comunión con Dios, pero el sábado es distinto. Entonces tiene un beneficio tanto físico como espiritual. Amén. Por eso yo le exhorto a todos los amigos y hermanos que están viendo este podcast que debemos guardar el día que Dios ha establecido. ¿Cuál es? El día sábado, porque Dios sabe el por qué ha fijado este día especial. Y esto también tiene, en el final del tiempo, nosotros conocemos la profecía, que el sábado jugará un papel muy importante con los hijos de Dios que son fieles. Ahí es que vamos a ver las personas que son fieles a Dios y los que no son fieles a Dios. Ojalá que cada persona que esté viendo este video, pues pueda guardar el sábado y se mantenga firme en la fe hasta que Cristo venga, porque todavía en la eternidad seguiremos guardando el día sábado. Amén, amén. Gracias, Yebrín, por tu aporte. Juan, gracias también por tu aporte. ¿Tienes alguna palabra para Yebrín o para los hermanos que están viendo? Bueno, yo quiero compartir un poquito. Yo sé que el tiempo es corto. Y voy a compartirles esto porque, como dice el hermano Yuri, es una bendición para cada uno de nosotros. Y algo que él nos leyó en Éxodos acerca de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud. Tristemente, cuando nosotros estamos fuera de Dios, nosotros también vivimos en esclavitud y en pecado. Cuando tú quieres un beneficio y un cambio realmente en tu vida y respetas el sábado, vas a entender la bendición que estás teniendo tú en tu vida y tu familia. Amén. Así que
Este día no solamente es un día cualquiera, como muchos cristianos lo toman, sino que es un día especial y bendecido, porque tú no vas a encontrar en ningún texto bíblico cualquier otro día que dice que es bendecido por Dios. Así que yo te incito a que leas las escrituras, que dejes tus comentarios también aquí. Amén, Si, así es, sí. si está cualquier duda, aquí está el Puedes hermano preguntar. Daniel, el Yuri, que puedes tú tener cualquier duda. Ya te das cuenta que el hermano Yuri está muy preparado para cualquier pregunta, y también tu servidor. Así que espero que este video sea de gran bendición para ti, para tu familia y tus amigos, y que los compartas, porque tú sabes, al compartir bendices también a alguien más. Amén. Así que te voy a dejar aquí con el hermano Dani. Gracias, Juan. Así que suscríbete, comparte con tus amigos, familiares y conocidos, y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios.